muy utilizada. Los que tengan de pronto oportunidad de trabajar en automatización, va a ser necesario el trabajo con lo que se llaman pues FBs y librerías, que son los conceptos de esta programación. Y obviamente está dentro de la norma y se ha consolidado como una práctica industrial corriente. Y lógicamente cada que hay una nueva versión de la norma, encontramos mucho la incidencia de la ingeniería de software. Yo he mencionado mucho que nosotros en automatización somos ingenieros de software industrial porque desarrollamos rutinas y ya con estos estilos de programación mucho más avanzados. Entonces hasta ahora hemos trabajado en ladder. Los programas nuestros ya no van a lucir así, con los bloques de temporizadores, sumas y restas y demás, y los contactos, sino que van a lucir como paquetes, librerías, que esto lo vamos a poder diseñar. Estos se llaman librerías o FBs, que son los objetos dentro de este estilo de programación. Lógicamente, dentro de los objetos o entre las FBs hay programación en ladder, o sea, no vamos a descartar el ladder. Seguimos usando el ladder, pero de forma compacta y embebida y encapsulada en los FBs. Les dejo la información, miren bien esta evolución del ladder al objeto, porque viene una nueva evolución. Me faltó, se me perdió una diapositiva. Esperan, yo voy a ver si la tengo aquí. Sí, era importante. Bueno, se perdió. Ahora la buscamos. Lo que les iba a mostrar es el estilo de programación después de las FBs, que lo que sigue es la programación según IEC 61499. Ahora les muestro un diagrama que esa será la nueva forma de programar PLCs para los próximos 10 años. Pues todavía está muy temprano el desarrollo, pero probablemente evolucionemos a eso. También les dejo estas dos páginas muy interesantes, los que tengan pues la motivación en automatización, que quieran convertirse en profesionales de la automatización. Estas dos páginas tienen bastante información de actualidad. En esta PLC Open tienen una zona de descargas muy amplia. Esta es la página donde encontramos de toda la información de la norma IS 61131 y tienen aquí pues descargas de los temas, todos los temas que quieran de automatización. Ahí ven pues la cantidad de información. Es muy ventajoso pues tener esta información de manera abierta y gratuita. Es una plataforma gratuita. Importante que la exploren con todo lo que hay. Y esta es más informativa, más comercial, pero tiene una zona de descargas también muy interesante. Aquí encuentran pues mucha información. Muchos de estos temas lo vamos a cubrir en el curso y trabajan pues la programación con la norma. Estas dos portales son de los que más impulsan el desarrollo de la norma. Ahí les dejo los links para que los miren. Recuerden que el objetivo es manejar la complejidad. Los programas pues ya se vuelven complejos, entonces vamos a usar dos técnicas para manejar esa complejidad. Hay consistencia con los modelos de red de Petri, vamos a aprender a hacer modelos de red de Petri que respondan a esta técnica de programación. Uno es la descomposición modular. O sea, yo puedo partir mi programa en módulos.
lo parto en módulos, que puede coincidir con las secciones o las partes del proceso productivo. Y puedo también usar módulos para las alarmas, módulos para las fallas, los reportes de producción, y modularizo mi programa, que no quede pues como una tira de código, sino que quede con este diseño, con esta estructura pues que luciría de esa manera. Y la otra característica es la reusabilidad, entendido como un componente de software que puede ser empleado indefinidamente. Ustedes crean sus librerías y las pueden usar en cualquier programa, las pueden exportar, y eso ayuda mucho en tiempos de desarrollo y en tiempos de ingeniería, porque problemas que podamos generalizar los podemos empaquetar en las FBs, que son los objetos pues propios. Desde la computación, los conceptos de la programación orientada a objetos son la herencia, la encapsulación, el objeto, la clase, la abstracción y el polimorfismo. La norma incluye estos cuatro. No incluye polimorfismos ni abstracciones. Se cree que para la versión 3 de la norma probablemente se dé ese paso. Entonces vamos a relacionarnos con estos conceptos. De todas maneras les dejo la definición ahí. Como no estoy muy familiarizado en la computación con el polimorfismo, pues no lo entiendo bien. Ahí les dejo la definición de ese y de las abstracciones. Pero los que sí vamos a manejar en el curso son los cuatro que están adoptados en los PLCs. Los PLCs manejan el concepto de herencia, encapsulación, objeto y clase, que eso nos vamos a ocupar entonces el día de hoy. La norma la tenemos que entender en dos componentes gruesos. Ya hemos hablado pues mucho de la norma, sobre todo el direccionamiento y los tipos de datos. Ya hoy vamos a mirarla más en profundidad, en más detalle. Se parte en dos temas grandes, que son los elementos comunes y los lenguajes de programación. En los elementos comunes están los tipos de datos y variables, que ya lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos a mirar el modelo de software, modelo de comunicación de datos, modelo de programación, las unidades de programación o organización de los programas, que son funciones, bloques funcionales, tareas y programas. Eso lo vamos a desglosar y ver pues cómo los fabricantes lo adoptan. Hay una discusión sobre este elemento común, SFC, que muchos pues dicen que eso es un lenguaje de programación. La norma lo tiene acá como un elemento común. Este es un lenguaje basado en redes de Petri, los que están en la certificación de SFC pues ya lo han evidenciado. Y hace parte pues de esa componente. Y en los elementos de configuración, lo que son las variables globales y las vías de acceso. Recuerden los lenguajes, nosotros estamos familiarizados con el ladder, con pero igual también se puede programar en instrucciones, texto estructurado y bloques funcionales, diagramas de bloques funcionales, que estos son similares a bloques electrónicos. Muy sencillo pues aprender otro lenguaje teniendo uno como base, ya es mirar pues los manuales y los programas. El TIA Portal soporta los 4 o los 5 lenguajes, incluido el SFC. Tenemos entonces en las propiedades de la reusabilidad, vamos a encapsular código. Este código que hay aquí adentro es código de PLC. Y ahora vemos cómo defino estas propiedades y cómo definimos un módulo reusable y encapsulado. Entonces se define la capacidad pues, de encapsular como la habilidad de un programa para ocultar sus datos al resto del código, impidiendo accesos incorrectos o conflictos entre las variables. O sea, el código queda oculto, incluso pues para aspectos de propiedad intelectual,
ese código se puede proteger. Y los accesos con las variables me garantizan que no haya conflictos pues, entre las mismas. Cada variable está definida según su tipo de dato. El tipo de dato, entonces, importante para la propiedad pues, de encapsular. El elemento básico es el objeto. Desde la definición de la programación orientada por objetos, es exactamente lo mismo. Si yo voy a diseñar, por ejemplo, un juego de fútbol FIFA, por decir algo, obviamente pues esto no aplicaría para automatización, pero es para ponerles el ejemplo. Este sería el objeto jugador de fútbol. Tiene una identidad, o sea, un nombre. Cada objeto tendrá un nombre, unos atributos que son las variables con sus tipos de datos. En eso la norma hace bastante énfasis. Y las operaciones y métodos, que son el programa. Aquí iría un programa de PLC. Entonces defino el nombre del objeto, sus variables con sus tipos de datos y el programa, la rutina pues que quiero diseñar del automatismo. Por ejemplo, si el objeto es un cilindro neumático, entonces tengo ahí empaquetado el accionamiento del cilindro neumático. Y en los atributos, las variables irían pues las entradas y las salidas del automatismo. Algunas características de la norma nos facilita el diseño jerárquico. O sea que un programa lo descompongamos en elementos funcionales que se llaman POW. Esto en Codecir lo ilustramos muy fácil, enseguida lo podemos mirar. Y vamos a tener 4 tipos de bloques funcionales o de elementos funcionales, que esto para que lo manejemos y lo dominemos, que son las funciones, los bloques funcionales, las tareas y los programas. Entonces yo puedo estructurar mi tarea de automatización de esta manera. En los aspectos de la normalización es importante, siempre les he hecho énfasis en que miren los fabricantes, miren que este término OB no aparece aquí en la norma. Esta es la adaptación que hace Siemens a su estructura por objetos que genera un bloque que se llama bloque de organización y que es el bloque que hace los llamados a los FBs, a los FCs y a los DBs. Entonces fíjense que yo puedo fraccionar mi programa de esta manera. Puedo hacer la ejecución de esta manera, como está señalado pues ahí. Muy distinto a lo que es una programación de corrido, que escribimos y escribimos código. Más adelante creo que hay un ejemplo. Esta es la forma convencional como hemos trabajado. Un OV1 e instrucciones, una tira de instrucciones. El llamado ahora es que a que estructuremos los programas así. Eso sería pues lo que es programación estructurada, donde estos serían objetos, las FBs. Si tienen preguntas me pueden ir interrumpiendo, recuerden. Una característica importante en la norma IS es que todos los lenguajes, sin excepción, llamemos, digamos, los 5 lenguajes, incluyamos SFC, son altamente tipados. ¿Eso qué significa? Que una vez yo defino el tipo de la variable, tengo que manejar las operaciones permitidas para ese tipo de variable. En Codesys ustedes van a encontrar una parte de declaración de variables. Codesys es muy pegado pues a la norma, obviamente es el mayor reflejo de cercanía y cumplimiento con la norma, entonces vamos a encontrar esta forma de declarar las variables. ¿Qué significa un lenguaje altamente tipado? Si yo a una variable A le defino, por ejemplo, el tipo entero, a una variable B le defino el tipo real, por ejemplo, y a una C le defino el tipo real,
Y si yo digo, por ejemplo, que B es 5.36, según estos tipos de datos que yo definí, no es posible hacer la operación C igual a más B. Esto no sería posible con estas declaraciones de tipo, porque aquí se le declara el tipo entero y este es real, y este es real. En eso es muy caprichosa la norma, los editores de PLC son muy caprichosos, pero es precisamente por eso, porque son altamente tipados. Son las restricciones para la manipulación, interpretación y representación de los datos. Eso se hace para evitar problemas de codificación, por ejemplo, que yo en vez de un punto o de una coma ponga un punto, o que mezcle tipos de datos. Entonces, para yo poder hacer esta operación, tengo que convertir a, a real. Entonces, por ejemplo, si A vale 3, lo convierto a real, será 3.0, 3,0. Son diferencias pues sutiles, ustedes dirán pues que eso es como trivial, pero es así de exigente y riguroso. Para yo poder llevar esta aquí, a esta suma, tengo que convertirla a real. Eso es una característica entonces de la norma y como les menciono, los editores de las plataformas de programación son muy exigentes en eso. Otra característica es lo que se llama el control completo de la ejecución. El control de la ejecución lo lleva a cargo lo que se denomina la tarea. La tarea nos llama a los programas. Y las tareas, hay dos formas de invocarlas, por tiempos, por determinado intervalo, o por la ocurrencia de un evento. Y eso nos da pues lo que se llama un control completo de la ejecución, que yo pueda ejecutar la tarea periódicamente o por algún evento que dispare una secuencia. Esta es una promesa que no se ha cumplido. Esto les he dicho pues que no, en este momento no es posible. No conozco dos marcas de PLC que tengan portabilidad. Eso significa que yo pueda tomar un programa de un fabricante y llevarlo a otro. Ese sería el archivo. Es un XML, un archivo en texto que facilita la portabilidad. Los programas que generan esto, el Codesys por ejemplo genera este código. Ahí ustedes ven la estructura de la norma, enseguida me devuelvo a esta gráfica cuando veamos el modelo de software, pero fíjense que aquí están definidas las variables. Ahí se definen las variables, sus tipos de datos. Aquí hay definida una tarea, enseguida volvemos a mirar esta gráfica para que identifiquemos esta estructura. Y define el acceso de las variables con sus tipos de datos. Entonces, ¿cómo está concebida la portabilidad? Que yo hago mi programa en cualquiera de los lenguajes y genero este archivo. Que si yo generé ese archivo en un PLC, lo pueda llevar a otro, instalar en otro y el editor me lo decodifica y me muestra nuevamente el programa. Es que si aquí tengo un ladder, genero el archivo en texto, lo meto al otro PLC y ahí veo el ladder. Eso todavía pues no es posible entre los fabricantes. Llevamos 20 y pico de años de la norma, el del 90 y algo, ya 30 años creo, y no hemos logrado pues mayores avances en portabilidad de software. Está el lenguaje SFC, las cartas de función secuencial. Como les digo, es un programa basado en red de Petri. Entonces ustedes con la red de Petri traducen muy fácil y migran muy fácil a SFC. Es un lenguaje muy utilizado a nivel industrial. Para ello pues tenemos abierta la certificación. Recuerden que el lunes tenemos una presentación los que están en la certificación SFC. Y desde los 70 este se llamaba Grapset. De pronto en la industria muchos técnicos ya de edad todavía conservan la terminología. Entonces muy probablemente ustedes en una empresa escuchen el Grapset, pero el Grapset con la norma se llama SFC, pero ese es básicamente pues lo mismo.
Es importante el modelo de software. También pues los fabricantes van muy despacio asimilando este modelo. Enseguida vemos uno que lo ha adoptado totalmente y Codesys lo ha adoptado en cierta medida. Este es el modelo de software. El proyecto de automatización se monta en lo que se llama pues una configuración. Ahora lo miramos en Codesys, más o menos respeta esa estructura de software. Dentro de la configuración yo tengo recursos y ahí monto los programas. Por ejemplo, un reactor sería un recurso. Hago los llamados de las tareas son los que me orquestan, las tareas son los orquestadores que me llaman programas y me llaman bloques funcionales y me los invocan. Esa sería la estructura, entonces configuración, recurso, tarea y la tarea me hace los llamados. Hay unas vías de acceso global a las variables que las provee pues el PLC internamente y unos caminos pues de acceso que se determinan cuando se está configurando el proyecto. Como les digo, los fabricantes todavía están lejos de esto. Miren cómo luciría en una plataforma. Miren bien el modelo, configuración, recurso, tarea y llamados a los programas. Entonces miren en un software cómo sería. Configuración, recurso, tarea. Esta es una tarea cíclica. Llama a este programa, llama a este y tiene las variables globales definidas. Este se apega estrictamente a ese concepto, que es este como aspecto conceptual de software y esto ya montado en una plataforma. Les quería mostrar antes de esto, si está más adelante, sí, quería mostrarles este video. Yaskawa, es fabricante japonés de PLCs, y me parece que es el que mejor cumple esa forma de programación. Entonces miren que respeta exactamente el modelo. Voy a ponerlo. No me interesa que escuchen, básicamente es para mostrarles enseguida la estructura de las carpetas. Nos van a mostrar pues ya el software y cómo están estructuradas las carpetas siguiendo ese modelo. Miren ahí el software, ese es el programa de Yaskawa. Aquí lo ven configuración, recurso, tareas y los programas que llaman las tareas. En Codesys enseguida le damos un vistazo a cómo lo hacen. Entonces dentro de la configuración tenemos los recursos, son el soporte para los programas que se ejecutan, ahí voy a montar los distintos programas para cada recurso y como dijimos maneja las interfaces de entrada-salida. El acceso pues al bus de datos o el acceso pues a las variables definidas. Los elementos funcionales, esto es importante que lo entendamos bien. Ya les he hablado de las tareas, enseguida hablamos un poco más de las tareas, las unidades de organización de los programas, las FBs y las FCs. Ahora vamos a ver bien la diferencia entre FB y FC, que son pues diferentes y cumplen propósitos cada uno de particulares. La tarea, como dijimos, controla la ejecución de programas o FBs. Tiene un nombre
nombre de la tarea, tiene una variable booleana para activación de la tarea con un bit o por intervalo de tiempos. Yo puedo disparar una tarea cíclica con un temporizador o con un evento, con una señal o con un estado. Y le defino una prioridad. Fíjense que la prioridad es un entero sin signo. Este es un entero sin signo. Este es de 16 bits. No es corto, es de 16 bits. Entonces puedo definir para cuando se presenten dos eventos simultáneos, la tarea, según la prioridad, la ejecuta. Entonces, miren que es muy fácil entender estos conceptos desde las plataformas en Codesys. Miren la estructura de Codesys, más o menos la sigue. Dispositivo, este sería pues como la configuración, el recurso, y aquí está el árbol de tareas y de programas. Entonces, en las tareas, aquí yo puedo programar las tareas y miren acá el tipo, si es cíclica, o sea, disparada por un temporizador, o si es por un evento, o si lo voy a dejar que ejecute libremente, o si es por un estado. Y aquí defino los POW que voy a llamar y ejecutar. Entonces, Codesys más o menos sigue esa estructura. En la tarea estaría el programa, pero miren que me respeta esto que estamos diciendo acá, esta estructura. Lo hace de manera diferente, pero es el mismo concepto, un evento, un tiempo. Y por ahí debe tener también pues su prioridad. Prioridad, ven aquí la prioridad de 0 a 31. Ya con Siemens miramos la estructura como estaba más atrás, con los OVs, llamando los FBs, que Siemens pues sí ha estado un poquito alejado de adoptar el modelo de software que plantea la norma. Los programas son ya construcciones necesarias para resolver la tarea de automatización. Ahí es donde codifico mi red de Petri. En el programa hago la red de Petri. O también lo puedo hacer en las FBs si las quiero encapsular. Entre los programas puedo hacer llamados FBs. Eso es lo que estaba pues, diciendo allí, que podemos interconectar FBs para cumplir la tarea de automatización. En el sentido estricto de la palabra, la FB es un objeto, es la forma como la norma programa los objetos. Y un FB puede ser usado en infinitos programas. O sea, yo lo puedo exportar, llevarlo a otro proyecto, en sistemas pues, que manejan una similitud en su comportamiento. Y la concepción de objeto, según la norma, como ya les mencioné. También lo vamos a conocer como librerías, y se convierten en un patrimonio porque son conocimiento del desarrollador y de la empresa pues, que lo posee. Hay una particularidad que las diferencia, para que vamos viendo diferencias entre FB y FC. Las FB tienen memoria, almacenan datos. Eso se llama en términos de ingeniería de software, se llama persistencia. Que ante incluso una pérdida del suministro, la FB conserve pues su memoria. O sea que las FBs tienen persistencia. Si yo invoco un bloque con los mismos argumentos, siendo estos los argumentos, no siempre se produce la misma salida porque tiene memoria. Aquí habrá memoria. Entonces, dependiendo de la entrada, no tengo la salida, sino que tengo que tener en cuenta la memoria interna, que eso los diferencia también de los FC. Como son objetos, entonces tienen identidad. Vamos a tener siempre el nombre de la FB. Tienen el código, por ejemplo aquí, un código ladder. Esto es un temporizador, un CRZ, el apagado de una DB. Y esa sería la pieza de código
que se ejecuta. Y tiene un cuerpo de definición de las variables. Cada fabricante tiene su forma pues de definir y de programar las FBs. Vamos a hacer suficientes prácticas de esto. Tenemos la práctica del motor que usa de manera intensiva estos conceptos y ustedes quedan con un buen dominio de la técnica después de las dos prácticas y la práctica del motor y el proyecto final. Porque lógicamente el proyecto final, por eso no les decimos que repitan el programa de PLC porque hay que hacerlo con esta técnica. Tienen su declaración de datos, en todos hay que declarar y definir los parámetros de entrada-salida. Miren acá cómo se definen en el cuerpo de la FB, las variables de entrada, los tipos de datos. Miren con el ejemplo pues, que les hice ahora, que es riguroso. Que para hacer pues, una operación de estas tengo que manejar concordancia con los tipos de datos. Los FBs pueden ser instanciados. Esta es una palabrita que aparece, que es invocados o llamados para asignarle parámetros. Eso es lo que facilita la reusabilidad. Entonces, yo diseño mi FB con los tipos de datos genéricos y cuando la voy a usar, lo que hago es instanciar. Instanciar es poner las direcciones que voy a usar. Por ejemplo, asignar aquí la I0.0. Eso ya es instanciar este bloque de funciones. De la asignación de áreas de memoria específicas es lo que llamamos la instancia. Cada instancia tiene un identificador o una estructura de datos o un bloque de datos. Por eso en el TIA Portal siempre con una FB va a ir una DB. Siempre. Que es la instancia de los datos. Hay dos tipos de variables, o tres tipos más bien, que son las estáticas, que son las que están internas, las que yo uso internamente sin que salgan de la FB. Y las variables de entrada y de salida. En las FBs podemos tener n salidas. Aquí podemos tener n. Vean un segundo, por favor. Bien, entonces tenemos variables estáticas, variables de entrada y variables de salida. Tendremos también unas de entrada-salida, que son mixtas, que las entro, las modifico dentro de la FB y las saco al exterior de ella para el acceso a las áreas generales de memoria. Adicionalmente, vamos a tener una entrada de habilitación booleana. Esta entrada me permite habilitar la FB y con esto es muy útil para manejar la dinámica de la red de Petri. En los lugares de la red de Petri activamos la FB con una entrada de habilitación y tiene una salida de fin de operación. Aquí se genera un 1 cuando la FB termina su ejecución, que ese bit, ese también es un bit, nos puede servir para encadenar FBs. Esa sería entonces la forma que hacemos el control de los llamados. Entonces miren que aparece el identificador, este es el ID o la identidad de la FB. El bloque de datos correspondiente, aquí estamos asociando la DB4. Los parámetros, esos son los parámetros y esas son las instancias. Cuando instancio, estoy asignando direcciones. Y están definidos los tipos de datos, booleano para este sería temporización, que eso estaría definido internamente en la FB.
Específico de fabricante, recuerden que tenemos que ver las particularidades de los fabricantes. En el 1200 se crea una DB de instancia, que ya la vimos, que aparece pues allí, la DB de instancia. Finalmente pues la señalamos en el llamado del bloque. Y es donde se lleva pues la memoria de las variables de la FB. Y obviamente están disponibles para el acceso. Por ejemplo, cuando calculemos los OEs y los calculamos en una FB, yo los puedo usar para mandarlos al SCADA. Entonces, en 1200, cada FB tiene asociado un DB. Cada FB, un DB. Eso es una particularidad, pues, del 1200. Diferencia con FC. Entonces, tenemos los FBs, los bloques de función, tienen memoria, pueden tener múltiples salidas, n salidas. Las funciones procesan también lógicamente entradas y salidas, pero no almacenan, no tienen memoria. Es muy similar a las funciones matemáticas. Por ejemplo, calcular una función trigonométrica. Si usted le entra un ángulo, siempre va a dar el mismo resultado. No vamos a tener resultados pues, que cambien según un estado de memoria interno. Y tienen una sola salida. El mejor ejemplo de eso es una función trigonométrica, como les mencionaba. Por ejemplo, este hace una operación, tiene como entrada XY, calcula el coseno de X, calcula el seno de Y, divide, o sea Z. Miren que es un solo valor de salida. Entonces aquí tenemos coseno X, dividido seno X, por este lado, más seno X coseno Y. Y aquí está el más. Es una función matemática, no memoriza, nos entrega el dato en una sola salida. Z igual. Esta variable es la salida de habilitación, esta es booleana. Cuando termine la ejecución se pondrá en 1. Esa diferencia es fundamental. Cuando ustedes requieran hacer cálculos, por ejemplo, que no necesitan almacenar valores o que no hay una red de Petri adentro, lo hacemos con FCs. Cuando hay una red adentro que puede memorizar estados, lo hacemos con FBs. Ambas pues también son reusables. Por ahí había una multiplicación, me faltó esta parte de abajo de la FC, que tiene aquí, no, esta es multiplicación. Esta es una multiplicación. ¿Cierto? Sí, seno por coseno. Es el concepto entonces importante con las FCs. Y en las plataformas de programación tenemos la disponibilidad de ambas. En 1200, a diferencia de las FBs, que eso sería otra diferencia, pero en Siemens no tenemos un DB asociado. O sea, aquí no hay un DB asociado. No lo tenemos. Esa es otra forma de reconocer una FB y una FC. Obviamente no tenemos pierde con la terminología. Este es FC, la otra será FB. Y yo puedo invocar funciones dentro de funciones. Puedo hacer alineamientos entre ellos. Vamos a tener tres tipos sobre todo de bloques funcionales y de funciones. Uno son los estandarizados, los que entrega la norma. Por ejemplo, sumar enteros. Sumar enteros es una función que incorpora el editor del programa de PLC y eso los da el fabricante. O más bien pues los suministra el firmware del PLC vía cumplimiento de la norma. El fabricante nos entrega otros. Los fabricantes nos disponen, por ejemplo, un PID
o este que va a ser muy útil en el curso, Calculate, que lo vamos a usar bastante. Es una FB que suministra el fabricante, para este caso Siemens. Y las que ustedes hagan, las definidas por el usuario. Estas ya las construye uno y las puede reusar. Entonces serían esos tres tipos de funciones y bloques funcionales que vamos a tener disponibles. Importante, importante. La diferencia entre FB, FBD y FC. Ya vimos la diferencia entre FB y FC. Que establecimos pues que este tiene memoria y n salidas, este no tiene memoria, una sola salida. FBD es un lenguaje de programación de la norma. Recuerden los lenguajes por aquí. Eso crea confusiones a veces. Miren que es un lenguaje FBD, diagramas de bloques que lucen como compuertas electrónicas. Entonces es claro identificar esas diferencias porque muchas veces se confunden. Y cuando les hacen por ahí exámenes de selección, les preguntan que establezca la diferencia entre esos tres. Entonces, esto es bloques funcionales, esto es diagrama de bloques funcionales y esto es funciones. Un poquito enredadito, pero bueno, ahí lo vamos manejando. Y el FBD, miren que es una programación de compuertas. Básicamente, esa sería la diferencia. ¿Cómo procedemos? Esto es para ilustrarles el concepto de generalización y parametrización, pero eso no significa que haya que hacer la red de Petri no jerarquizada. Ustedes adquieran la competencia, el manejo para crear la red de Petri jerarquizada de una vez. No, no hacerla como hemos hecho hasta ahora, que yo pues hago la red. Vamos a aprender a jerarquizarla desde el diseño preliminar. Entonces, un ejemplito sencillo de un arranque de un motor. Aquí tengo las salidas en cero. Aquí tengo el arranque. Enciendo una salida. El flanco de caída me la apaga. Temporizo y vuelvo a iniciar. Y aquí es lo que les he mencionado del diagnosticador. Miren que por cada lugar donde yo activo una salida, aquí tengo un diagnosticador. Este es un diagnosticador que está supervisando esta transición. Si esta transición no se dispara, o sea, si no me llega esta señal, indicará pues que ahí habría una falla. Si estoy dando la orden de encender. No, perdón, es el botón de paro. Este está con el botón de paro. Este es el botón de paro para cada uno de los lugares. Fíjense que ese botón de paro, voy a borrar aquí para que lo veamos más fácil enseguida. La estructura de ese botón de paro, como estructura de red de Petri, es la misma. En cuanto a estructura, o sea, miren esa red de Petri. Tiene un lugar de entrada, un botón de paro y un lugar de salida. Esas tres redes, esta también y esta, tienen exactamente la misma estructura. Entonces eso me invita a hacerla como una FB. Ese puede ser una FB. Yo puedo hacer el paro de emergencia como una FB. ¿Qué es generalizar? ¿Qué es parametrizar? ¿Y qué es instanciar? Que es lo que vamos a mirar con este ejemplo de manera sencilla. Entonces, la generalización es pasar de direcciones absolutas a direcciones relativas o parametrizadas.
¿A qué me refiero con eso? Yo aquí en este programa defino, por ejemplo, la M0.0. Lo voy a generalizar, entonces ya lo voy a etiquetar, miren acá, con la etiqueta número y le doy un nombre PDI. Esto significa que es un parámetro. Eso es un parámetro. Ya no es una dirección absoluta como M0.0, sino que es genérica. Se llama PIN. Entonces miren que ya este lugar lo generalicé aquí. Este lugar lo generalicé aquí. Este sensor está generalizado aquí. Miren, ahí está el símbolo numeral. Las salidas también están generalizadas con el numeral, o sea que ya son parámetros. Lo mismo los temporizadores. Con esto ya he generalizado mi modelo y lo he parametrizado. O sea, ya son parámetros, no son direcciones. Por ejemplo, si esta aquí era la I0.1, aquí ya se va a llamar I sub A de manera general. Y si lo creo como una subrutina, voy a crear este como una subrutina, aunque enseguida le voy a quitar estos lazos de aquí. Tal cual, esto se configura en el TIA portal. Entonces miren los parámetros que tengo. PIN, P1, P2 y Pout. Y tengo I sub A y sub B y TIN. Esos son los parámetros. Cuando creo la subrutina, me sale esta tabla. Miren también el carácter de las señales, las entradas y las salidas y las entradas salidas. Aquí tenemos I sub A, I sub B y TIN como entradas. Tengo Q sub A y Q sub B, son booleanas y este es tiempo. Miren el tipo de datos según lo que vimos la clase pasada. Y las de entrada-salida, cuando yo entro a la FB, estoy modificando el estado de este lugar de la red de Petri. Entra como PIN, aquí lo modifico porque aquí lo apago. Entonces, como lo estoy modificando adentro, será PIN, Pout. Tendrá la característica PIN, Pout. Lo mismo este será una salida, perdón, con configuración de entrada-salida. Y las estáticas, esta es la red de Petri, más los flancos, esto ya no es necesario programarlo, pero antes sí programamos los flancos positivos y negativos, para que asignarles área de memoria. Entonces miren que internamente me queda la red de Petri. Y esa es la tabla de declaración de las variables. Me esperan un segundito, yo busco aquí esta otra parte. Una pregunta. Sí, Cuando estaban mostrando ahí lo de la parametrización de la red de Petri, ¿por qué la en que, la perdón, sal la que, perdón, la parametrización en la red de sí, Petri? sí. ¿Por qué en las salidas como que se borraba uno de los... Por ejemplo, miren, en la primera aparece tres ceros, en la otra Ah, aparecen sí, dos. sí, ahí se está cambiando, pero no debería, la salida debería conservarse, sí. O sea, aquí está con 3 bits y aquí con 2. ¿Es eso, cierto? Sí, pues eso es así o No, no. ese es un error, debía parametrizarse completa la salida. Ah, ok, muchas Si gracias. es un error y te lo pillaste, pues yo no lo había visto. Gracias. ¿Quién fue? Yo, profe César. Ah, ok, gracias. Me esperan un segundito.
Bien, esos serían entonces los conceptos de programación orientada a objetos. Vamos a ver ya cómo modelar y programar. Ya tenemos la descripción de los diferentes elementos de ejecución, tareas, POW, FB, FC. Y ahora vamos a mirar cómo lo vamos a diseñar con la red de Petri. Vamos a usar dos técnicas. Una es la modularización, otra es la jerarquización y cómo vamos a trabajar la reusabilidad desde el modelo de red de Petri. Para eso vamos a trabajar con lo que llamamos redes de Petri jerárquicas o HPN. Cambiamos el color a esto. Para modularizar y jerarquizar vamos a usar dos técnicas. Una se llama fusión de lugares y otra sustitución de transiciones. El CPN Tools soporta ambos conceptos. La fusión de lugares es clonar un lugar, replicarlo, repetirlo, con un idéntico comportamiento. Es el concepto de variable global en programación orientada a objetos. O sea, yo tengo el lugar en varias partes y si lo activo en una parte se me activa en todas, si lo desactivo en una parte se me desactiva en todas. Es una variable global. Miremos, por ejemplo, si yo voy a clonar este P1 lo voy a clonar y voy a fraccionar, voy a despedazar pues esa red de Petri sin que pierda sus propiedades. Esa es la condición, que no pierda las propiedades. Es equivalente entonces a este P sub A y a este P sub B. Tiene una etiqueta aquí que se llama P1. O sea, esta etiqueta me indica que es este, que lo he duplicado en dos. Miren que es el mismo P1. Esta etiqueta es exactamente esta. O sea, que son el P1. Y este primer lazo toma esta parte, que sería a T1, llega a P2, sale por T3 y llega a PA. O sea, este lazo sería este. Y este lazo sería este. Y esas redes se deben comportarse exactamente igual. O sea, ¿qué significa eso? Si aquí llega una marca y disparo T1, esta marca sale, inicialmente también estaba aquí, o sea, cuando llega la marca P sub A, llega también a P sub B. Si se dispara T1, sale la marca, a ver, hagámoslo aquí con el borrador, lo puede hacer más fácil. Si dispara T1, disparando T1, sale esta marca de aquí, quiere salir, a ver aquí con el mouse, sale de aquí y sale de acá. Es mejor verlo en el simulador pues nos debe trabajar exactamente con ese comportamiento. Me dan un segundo, yo abro el archivo en CPN Tools. Profe, una pregunta. Sí, Profe, en ese caso, entonces, una fusión de lugares también es como si fuera una división de subsistemas, porque usted ahí prácticamente, pues, como yo lo entiendo, es como dividió el sistema en dos subsistemas. pero deben comportarse igual al sistema original de la Pues entonces condición. también se puede decir eso, que una fusión de lugares es como una división del sistema en subsistemas, pero con el mismo Exacto, comportamiento cada... Ah, ok, claro. exacto. Y esa división lo que se llama son módulos. Lo que hice fue modularizar la red de Petri.
Es exactamente el concepto, pero hay que poner la condición de que el comportamiento se conserve. Listo, gracias. Vean un segundo, porfa. Bueno, esta es la red original. Fíjense que voy a activar esta, pero no me va a corresponder con esta porque este no está fusionado. Miren que este P1 no está fusionado, no tiene la etiqueta. Yo es para mostrarles el comportamiento original. El comportamiento original, aquí, están sensibilizadas T1 y T2. Entonces, si disparo T1, sale la marca a P2, disparo T3 y llega la marca P1. Ese es el comportamiento de la red original. Si disparo T2, llega a P3 y ahí se me queda bloqueada. Entonces, disparé T1, sensibiliza T3, disparo T3, sensibiliza nuevamente T1, T2, y si disparo T2 se va a P3 y se bloquea. En el árbol debe ser lo mismo. Esta es la misma red, pero con fusión de lugares. Aquí miren que ya tengo las etiquetas. Aquí está la etiqueta de P1, que me indica que estos dos son el mismo lugar. Son exactamente el mismo. Entonces, si disparo T sub A, que es en la original es T1, entonces miren que cuando yo dispare T sub A, me sale también la marca de P sub B, que es el comportamiento replicado exactamente igual. Entonces, si disparo TA, miren que salió marca de PA y de PB. Así la haya disparado en esta red, el comportamiento es el mismo, esa es la condición. Y disparo aquí, miren que cuando llegue la marca P sub A, también llega la marca P sub B. Miren que ahí llegó la marca. Y llegamos al estado inicial. Parecen dos redes separadas, pero están unidas con la fusión. Son exactamente esta misma red. Cuando disparo T sub B, miren que sale la marca tanto de P sub A como de P sub B. Ahí sale la marca y queda bloqueado. O sea, el comportamiento es exactamente el mismo. Eso lo vamos a aprender a hacer en la práctica pues, de CPNetools con jerarquización, pero ese es el concepto. Y es muy útil porque una red de Petri muy grande la fraccionamos así, en módulos. Esto es bastante útil y se van a dar cuenta, por ejemplo, con el paro de emergencia o con el diagnosticador que les estaba mencionando ahora. ¿Alguna pregunta para yo cerrar aquí? Pues no sé si lo dijiste, pero
¿La U qué significa o por qué se colocó? Bueno, eso es el manejo de los colores, como estos se llaman redes coloreadas. Eso nos toca definir un tipo de dato unitario para que funcione, por lo de la fusión. O sea, cuando trabajamos con la fusión necesitamos trabajar un tipo de datos. Aunque ya creo que tenemos, Camilo sí está por ahí. Camilo no está. Yo creo que en la práctica ya logramos quitar esa definición de estos tipos de datos. En la práctica lo trabajaremos. Eso simplemente en la declaración de las variables para poder que nos trabaje esta fusión. Eso lo veremos pues en la práctica de CPN Tools. Listo, profe, gracias. Eso entonces con respecto a fusión. Me dan un segundito, yo abro otro archivo que necesito para esta parte. Denme un segundo, por favor.
Bien, vamos a definir formalmente entonces la fusión, el concepto matemático de la red de Petri. Vamos a llamar entonces, vamos a crear un conjunto FS, que lo vamos a llamar un conjunto no vacío de lugares fusionados, donde Fs en minúscula pertenecen a Fs, o sea, en el que teníamos ahora, teníamos P sub A y P sub B, son los lugares fusionados. Son idénticos y tienen el mismo comportamiento dinámico. O sea, la condición es que el árbol de alcanzabilidad sea el mismo. En el ejemplo que estamos tratando, este es el árbol de alcanzabilidad que nos genera el CPN Tools, tanto para este modelo como para este fusionado. El árbol es el mismo. Esa es la condición. Si ustedes hacen el ejercicio en CPN Tools, van a encontrar que el árbol es el mismo. O sea, si estoy en el nodo 1, disparo T1, este es el disparo de T1, llego al nodo 2, se me sensibiliza T3, disparo y llego al 1 y acá se me bloquea disparando T2. Esa es la exigencia con el comportamiento. Matemáticamente, ¿cómo lo vamos a definir? Para todos los lugares que pertenecen a un conjunto de fusión, si se tiene un P sub I en ese conjunto, que por ejemplo sería este P sub I, llamemos a este P sub I y a este P sub J, que están dentro del mismo conjunto de fusión. Existe P sub J perteneciente al mismo conjunto tal que, vamos a mirar qué propiedades nos debe cumplir. El conjunto de transiciones de entrada, esas son las transiciones de entrada, a P sub I, intersectado, las transiciones de entrada P sub J debe ser vacío. Vamos a verificar eso aquí. Transiciones de entrada de P sub I, vacío. A este no le está entrando nada. Y a P sub J no le está entrando nada. P sub J, vacío. La intersección entre vacío y vacío nos da vacío. Eso significa que esos lugares están desacoplados. No tienen transiciones pues, de entrada. Luego, lo mismo para las transiciones de salida. Profe, Sí, qué pena, ¿me podría repetir esa última parte de esa primera propiedad? sí. Entonces mira aquí. ¿Qué transiciones le entran a P sub I? A este, ¿qué transiciones entran? Ninguna, ¿cierto? Entonces este conjunto es vacío. Transiciones de entrada P sub I, vacío. Y a P sub J no le entra nada. También es vacío. O sea, que los lugares fusionados no comparten transiciones. Deben estar desacoplados. Ese es el principio pues, de esa definición. Lo mismo las salidas. Transiciones de salida de P sub I. Aquí este es su 1. Transiciones de salida de P sub J. P sub 2. Intersectemos P sub 1 transiciones de salida con P sub J transiciones de salida. O sea, la intersección entre estos dos me da vacío. Significa que también son desacoplados en la salida, no tienen transiciones comunes. Pero una cosa, a la transición, a P1, en lugar P1 le entra la transición T3. Ah, perdón, sí, a P1 entra T3, sí, tienes razón. Vamos a borrar para que nos quede bien en la memoria de esto, que sería este sí está malo. Y a P sub I entra T3.
Y de todas formas la intersección nos da vacío. Entonces nos cumple pues la propiedad. Y en las salidas, T sub 1 intersectado T sub 2, T sub 1, T sub 2. Ahí también la intersección nos da vacío. Entonces cumplimos con esta. El vector de salida de P sub I es igual al vector de salida de P sub J. O sea que si yo activara salidas allá, aquí no es el caso. Si yo activara aquí, por ejemplo, un 1, 0, eso lo debo conservar aquí. Un 1, un 1, 0. O sea, el vector de salida se debe conservar y activar la salida indicada pues en cada uno de los lugares. Y como vimos en el CPN Tools, el marcaje del P sub I es igual al marcaje de P sub J. Siempre el marcaje tiene que ser igual. Esto nos dice idéntico comportamiento. Y esas son las reglitas que debemos respetar con la fusión de lugares. La representación gráfica, como lo vimos, es la etiqueta. Básicamente, pues la etiqueta es lo importante que tengamos en la indicación. Entonces, el lugar fusionado fue P1. De esta forma, pues lo expresamos formalmente. Este es el conjunto fusionado, P1. Y estos son los lugares que hacen parte de ese P1, PA y PB. De esta forma lo describe también el CPN Tools. Y lo hacemos entonces de esa manera que nos quede como ejemplo. Esto era lo mismo, pues. Bueno, tenía el desarrollo aquí. Ahí nos queda también. Pero aquí sí está el error. A P sub A. Aquí entra T3. Aquí también estaba el error. P sub B vacío. Intersección vacío. T1, T2, intersección vacío. Listo. ¿Alguna pregunta con esto? Sí, profe. Sí. Cuando estamos hablando de FS, ¿cierto? FC. Perdón, FC, sí. De FC, de FS. P1 y PJ son estas dos, o sea, PA y PB. En ese caso, ¿o no? En Sí, las para este FCs. ejemplo. Espérate, yo me ubico en la pregunta, te voy a mostrar lo de FCs. La parte de FCs que teníamos ahora el ejemplo. No, pero ya es en las propiedades. O sea, en las últimas dos propiedades. Lo que es la Ah, salida y ya, el marcaje. ya, espérame un segundito, yo me devuelvo aquí. Estas. Sí, profe. Esas dos de Entonces, ahí. ¿qué me dices de estas dos? O sea, en estas dos, ¿por qué se dice que tienen que ser iguales si en el ejemplo pues no veo que se cumplan? Sí, sí se cumple, claro. Mira que aquí, a ver, miremos en este. Mira que en la simulación se cumple la del marcaje. Esa está clara. Sí, La del marcaje está clara. sí, señor. Y la de las salidas, cuando llega una marca aquí y llega marca aquí, apagamos las salidas. Esto debe ser igual. Este vector de salida debe ser igual. Sí, queda claro. Ah, sí, listo, ya. Sí, muchas gracias. Listo. Aquí queda señalado el marcaje en PA es igual al marcaje en PB, que para este caso que está dinámicamente expresado sería 1, 0 o 1. Entonces miren esto qué tan útil. Miren qué facilidad para reusar, modularizar un programa. Esto en redes, en programas pequeños no se ve muy útil, pero en programas pues complejos es bastante útil. Entonces miren,
estoy fusionando P1. Lo partí en este lazo, es este. Y miren que aquí está la etiqueta de P1. Y de ese se desprende también este lazo, que sería este. Y llega a P7, que P7 está fusionado. Tengo a P7 fusionado en todos, porque todos llegan a P7. Este es P3, está fusionado y es este lazo. Y mírenlo aquí. P3 fusionado en esta parte. Aquí tengo fusionado P1, aquí P3 y aquí P5. Ahí he hecho la modularización. Entonces fíjense que fraccioné la red y ahora estas como son iguales las voy a generalizar en una sola. Vamos a ver si lo tengo aquí. Exacto, entonces miren cómo queda de simplificado. Este modelo estructuralmente es la misma red de Petri, pero lógicamente tiene parámetros. ¿Qué parámetros? Aquí tiene la I0, flanco de subida, aquí tiene el flanco de caída y aquí tiene un temporizador. Y aquí todos tienen el pulsador de paro. Aquí en estos, todos tienen el pulsador de paro. Y 3. Entonces, ¿cómo lo generalizo? Tienen un PIN, aquí tienen un PIN, un lugar de entrada, que lo llamo como un parámetro, tiene la etiqueta numeral, tiene la etiqueta del pulsador y tiene la etiqueta del paro. Este sería el P7, indica el botón de paro. Entonces, esta red queda convertida en esto, lo cual pues lo vuelve muy práctico el método para reducir complejidad. Si luce mejor la red, aquí no se nota mucho pues como les digo, pero sí le ven como las ventajas. A ver, ¿quién me dice algo? Pues yo más que antes de responderle esa pregunta, tengo una pregunta. Pues es que no entendí muy bien lo de generalizar, porque pues ahí solamente estaríamos generalizando es una de las ramas. O sea, de P1 a P7, de P3 a P7 y de P5 a P7. Pero entonces, ¿qué pasaría la de P1 a P3, la de P3 a P5, de P5 a P2? Esa no hay como generalizarla porque no se replica en otra parte del programa. O sea, la generalizamos porque la vamos a reusar. O sea, esta rama yo la voy a usar en 3 partes. Entonces, el principio de la reusabilidad es, ¿para qué escribir el código 3 veces? Lo escribo una sola vez y lo instancio. O sea, yo ya no voy a escribir este código 3 veces, este de aquí ya no lo escribo 3 veces, sino que lo escribo una sola vez y llamo las instancias. Ese es claro el concepto. Sí, profe, ahora sí, todo claro. Sí, Ah, muy bueno. Para, sí, para ahorrar los diagramas. claro, claro. Esto en una práctica como la que hacemos del motor es bastante útil. Incluso antes de la pandemia, yo no les dejaba usar este método en el motor. Cuando descubrieron el método me rogaron pues que los dejara usar porque sí se ahorra demasiado tiempo y demasiado código. Entonces hicimos un cambio metodológico en el curso porque yo tenía pues un concepto que puede ser errado, que para uno valorar el método pues tiene que padecer el método anterior. Entonces yo los ponía a escribir todo el código completo en ese programa que es muy complejo para que valoraran pues hacerlo de esta manera, pero hemos cambiado eso y los resultados pues son muy interesantes
en aprendizaje. Entonces, alguien me iba a preguntar. Hola, profe. Entonces, para instanciar pues esa rama que tiene los parámetros, sería con cada uno de los lugares. O sea, P1 llama ese pedacito de código. Exactamente. Yo creo que aquí adelante tengo, sí, aquí tengo las instancias, mira. Entonces ya generalizamos, estamos claros en generalizar, ¿cierto? Ya la generalizamos aquí y la parametrizamos. Los parámetros son PIN, pulsador y paro. Y ahora vamos a instanciar, que está en la página siguiente. Yo codifico esta red de Petri con parámetros en el TIA portal donde se programan las subredes, las subrutinas, y me queda así empaquetada. Con el solo hecho de yo definir estos parámetros en la tabla que les mostré ahora, ya ella me la muestra. Cuando yo la invoco para instanciarla, me aparece así, el bloque ya para instanciar. Entonces, el enable, aquí para instanciarlo, espérenme, yo borro esto que me estorba aquí. Entonces, voy a poner el direccionamiento M00, M01, M02, M03. Ahí me perdonan pues el símbolo del porcentaje, pero eso es voluntario. Tengo ya las entradas, tengo todo. Entonces, para la primera instancia, el enable, entonces aquí ya voy a instanciar, aquí estoy instanciando. Entonces aquí llamo la M00 en el enable. El PIN es el mismo. Miren que el PIN sería este, la M00. El pulsador es la I3 en todo, ¿cierto? Pongamos la I3. Entonces es la I3, sí. Y el paro es la M03. Este es M03. Aquí ya instancié el primer llamado, o sea, ya la primera ejecución, digamos, de instancié este, pero obviamente es una sola FB. O sea, el programa lo hice solo una vez. Miren que aquí estoy llamando la FB1, todas son la misma FB, no la estoy digitando otra vez, simplemente estoy cogiendo el bloquecito, lo pego en el programa principal y lo instancio. Luego viene la otra, que sería la M01. M01, el PIN la M01, el pulsador la I3 y el paro la M03. Aquí realmente el único cambio que se me está presentando es en estos lugares, de resto son pues exactamente lo mismo. Este sería la M02. M02 y 3 y M03. Y ya el programa, cuando yo lo mire, me muestra esos bloques direccionados de esa manera, como lucían acá. Si yo lo miro en TIA Portal,
voy a ver así. Ya los veo así. Obviamente pues con su db asignada. Ese es el proceso, miren que es muy cómodo, facilita demasiado. Se ahorra uno mucho pues la realización de código, de estar repitiendo el código. Y lo hacemos, la idea es que ustedes no tengan que hacer esta red de Petri, esta no hay que hacerla. La idea es que mentalmente se vayan imaginando esta, con esta. O sea, evítense este paso, sería innecesario pues hacer la red de Petri grandota para modularizarla. La idea es que uno mentalmente se conciba estos módulos. Si me entienden eso, pues ahí le van cogiendo el tiro. Si es claro. Sí, profe, es claro. Pues por lo menos para mí. Listo. Bien, para no cortar el tema, vamos a dejarlo aquí. Avanzamos a esta fusión de lugares. En la próxima vemos la sustitución de transiciones y cómo se codifica esa red de Petri. Los llamados sobre todo, pues que es donde más dificultad nos da. ¿Alguna pregunta? De esto vamos a hacer 2 prácticas. Quedan pues con el dominio, más práctica del motor, más el proyecto. Entonces yo considero pues que la competencia sí les queda bien adquirida de programación orientada por objetos. Buena pregunta. Sí. ¿Hay fecha como para las prácticas, al menos para la primera o todavía no? Sí, espérame, yo miro el cronograma. Yo te doy fechas. Sí, porque la próxima clase es la segunda de este. Y el viernes yo creo que habría práctica. Vamos a mirar el cronograma. A ver, 25 de marzo, redes jerárquicas HPN clase 1, el miércoles y el viernes, sí señor. El viernes tenemos HPN, entidad portal y el, ¿cómo es? Esto es el, todavía no es Semana Santa, sí, aquí está Semana Santa. Entonces tenemos una entidad portal, una en Codecis, serían esas 2 prácticas, Santiago. 1 de abril, entonces empezamos viernes, miércoles las prácticas. Listo, profe, gracias. Listo. Recuerden que las prácticas sí las vamos a hacer presenciales. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, inquietud? La próxima clase es presencial, profe. Sí, el miércoles presencial. Damos la segunda parte de este tema. ¿No? Listo, muchas gracias por la asistencia y la atención. Profe, Sí, pues algo como salía del tema, pero ¿sabes algo de la materia de automatización avanzada? arrancan el lunes. ¿No les han Eh, avisado? Si no, pues en mi caso todavía no me aparece como tan inscrita, entonces no tenía Vos no como idea de... tenés... porque vos no has visto integral, la estás viendo. Ya estamos esperando que el consejo nos apruebe, o sea, van asistiendo, se les va a hacer la matrícula extemporánea porque nos están levantando el prerequisito, Ok, pero el lunes van a arrancar.
Ah, listo, profe. Está bien. Muchas gracias. Ok, bueno. Profe, una pregunta. ¿Ese cronograma está montado en el Moodle? Este